Dentro de las operaciones entonces adicionales, nos faltaba ver esta operación, que es bastante más compleja, por eso la dejamos para una clase y ver un ejercicio sobre todo, para que ustedes la comprendan. A ver, ¿qué hace la división? La idea sería que yo voy a dividir una relación o tabla R, dividir una relación o tabla S, dividendo R, divisor S, igual que en una división común. ¿Y cómo va a operar? Dice que opera entre aquellas columnas de R y aquellas de S que tienen el mismo dominio de valores. O sea que S va a tener que tener algún subconjunto de las columnas que tiene R. En cantidad de columnas va a ser más chiquita. Bien. El resultado de la división dice, son todas las columnas de R que no están en S. Y además, las tuplas que aparecen en la división, dice, cumple que existe la totalidad de valores de las tuplas que están en S para cada valor distinto de las columnas distintas de R. A ver, esta es la parte difícil de este concepto de la división. Vamos a ver si podemos hacerlo con... Aplica diferencia. ¿Cómo? Aplica diferencia y luego hace... No necesariamente. Por eso, pareciera como que el concepto es como la diferencia, pero no. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Tengo una tabla de exámenes de alumnos. ¿Está? Que era el ejemplo que agregamos el otro día, la tabla que agregamos el otro día, para que ustedes vieran el ejemplo de John. En esta tabla están los alumnos, las materias que están identificadas por el código de departamento, el año del plan y el código de materia, la fecha en que rindió el alumno y la nota que se sacó. Bien. Dentro, entonces, de estas materias hay un alumno, que en este caso es el 37556, que rindió X materias. Y yo quiero saber quiénes fueron los alumnos que rindieron las mismas materias que rindió el alumno 37556. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Primero, analizar cuáles fueron las materias que rindió este alumno. O sea, las que están ahí puestas en rojo. ¿Cómo hago eso? A ver cómo sería el operador o la operación que tengo que hacer para encontrar eso. Ese es fácil porque no aplica división todavía. ¿No es el producto natural con la tabla de materias? ¿O el select? A ver, tengo la tabla de alumnos de examen y quiero sacar esto que está en rojo. No necesito combinarla con ninguna materia. Hay una selección, sí. Ah, pensé que quería saber el tipo, el nombre de la materia también. No. Yo quiero saber, por ahora, esos datos que están en rojo ahí, esos registros que están en rojo, quiero que me quede ahí. Una selección, sí. Donde legajo se iguala 37.556. Y una proyección de código de departamento, año de plan y código de materia. Como dice Matías ahí en el chat, ¿sí? Y me queda una tabla que está conformada por esos 3 registros y esas 3 columnas que están en rojo ahí. ¿Se entiende eso hasta ahí? Bien. Según la división, yo podría dividir, o sea, esto sería el divisor, y yo tendría que hacer una división para encontrar a aquellos alumnos que rindieron estas mismas materias. Pueden haber rendido más, pero este subconjunto tiene que estar. Si miramos esta tabla, ¿cuáles serían los otros alumnos que rindieron esas mismas materias? ¿No me aparece el que rindieron las 3 o si rindieron 2 de 3 aparecen también? No, tienen que haber rendido por lo menos estas 3. O sea, lo Entonces, que responde el la división es 34.578. al menos estas 3. A ver, ¿quién es? Sí, el 34.578, ¿no? O sea, los que rindieron estas 3 materias fueron el 34.578 y el 37.556. ¿Sí? Bien. Son esos 2 los que rindieron esta materia. Perfecto. Bueno, ¿cómo se hace eso? En principio yo tendría que, para aplicar la división, dijimos, tener una tabla con
digamos, las columnas que tiene el divisor, más aquellas columnas que quiero que me devuelva como resultado. Que en este caso, ¿cuál es? La columna que quiero que me devuelva como resultado. El legajo. Legajo. Legajo, sí. ¿Está bien? Perfecto, el legajo. Entonces tendría que tener un alumno que tenga, una tabla que tenga legajo, código de departamento, año del plan y código de materia. ¿Sí? A eso dividirla por esta tablita que conseguimos antes, que sería el divisor, y eso me devolvería la tabla, solamente una tabla con la columna legajo, con todos esos legajos. ¿Me siguieron? O sea, tendría que hacer... O sea, tenía las 3 columnas y te devuelve únicamente la columna de legajo que cumplen con la condición de que sean iguales las otras, ¿no? Exactamente. Pero que estén todas contenidas. Si hay más no hay problema, pero que estén todas contenidas. Responde a esto de que cumplan al menos esta condición. Que no puedo hacerlo con combinación, porque con la combinación, con que haya una, igual me saldría ese legajo. Entonces, en el caso este, el 38765, me saldría porque tiene alguna de esas. ¿Sí? Entonces, si yo combino con esta tabla, me saldrían esas dos. Pero no quiero, porque quiero que se cumplan la condición de que los 3 registros estén contenidos. Al menos los 3 registros estén presentes. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La Bueno, 101 era gestión de datos, profe. ¿eh? La Y capaz que sí, 101 es gestión de datos. Capaz que sí. Bueno. ¿Estamos? ¿Entendió ahí? Ahora vamos a hacer un ejercicio de práctica de eso, ¿eh? Bien. Y nos queda por ver, para terminar con los operadores. La asignación, que en realidad ya la hemos visto, porque cada vez que hacíamos un resultado parcial de las operaciones lo guardábamos en una tabla, y se hace así como está ahí, R se asigna A, o podría ser un igual, digamos. Eliminación de registros, que se hace por la diferencia. Si yo quiero eliminar el registro B, el registro que está en la tabla B de la tabla A, lo hago por diferencia. Si quiero una inserción, lo hago por unión. Y si quiero actualización, lo que hago es aplicar un delta, como está ahí, del atributo con un cálculo de la tabla A, y podría ponerle también una condición, que se actualice por esa condición. Acá no es algo que vayamos a hacer muchas veces en álgebra racional, pero digamos que estos operadores existen. Bien, con esto terminamos la teoría de este capítulo, que es cortita, y lo que sí nos va a interesar es hacer la práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar de compartir esa pantalla, que ustedes busquen sus ejercicios del capítulo 2, tienen que tener a mano los ejercicios del capítulo 2 y las tablas que hicieron en la parte de práctica con Vilma de cada uno de los ejercicios del capítulo 1. Y sobre eso vamos a aplicar los ejercicios del capítulo 2. Cuando tengan todo eso, arrancamos entonces con la práctica. Y yo voy a ir compartiendo un documento, el documento que teníamos antes, que tenía los ejercicios. Bueno. La clase pasada habíamos hecho algunos de esos ejercicios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Creo que no. ¿No? ¿No habíamos hecho ninguno? Bueno, entonces vamos a arrancar por el principio. Vamos a arrancar con el ejercicio 1A. A los que habíamos hecho, ya me acuerdo, que jugamos, que me mandaban la foto por el WhatsApp, ¿no?
Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer el 1A. Y el 1A dice, así no, así lo tenemos acá. ¿Lo quieren poner en el chat? Después hablamos del parcial. Y las fechas son las que están en el cronograma, por ahora. Bueno, ejercicio 1A. ¿Ya lo tienen? No sé si es que encontré yo, listar los años en los que se hayan esas Las personas. personas que trabajan en el proyecto. Bueno, ¿me lo pueden poner en el chat? Así ya lo copiamos acá. Ah, Copien y peguen. Así yo no busco la... Porque si no tengo que andar dejando de compartir esto y es un lío. Ahí. Apa. Bien, entonces el 1... No, pero no le tenían que copiar el enunciado del 1. Estas son las reglas de los enunciados del capítulo 1. Ustedes tienen que buscar la práctica del capítulo 2. Ahí está. Bien, Rocío. Entonces, listado de todas las personas que trabajan en el proyecto 001. Eso es lo que dice el ejercicio 1A. Entonces vamos a tratar de responder con los operadores del álgebra racional y las tablas de este ejercicio a eso. Está dentro de la unidad 2 y se debe llamar práctica unidad 2. Práctica de operaciones en el modelo relacional. Ahí está, mira. Ahí te pasaron el link y todo. Grande Facundo. Bueno, listado de todas las personas que trabajan en el proyecto 001. Dice el 1A. ¿Me pueden decir de qué tabla estaríamos hablando? Proyecto empleado. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea que la tabla que está vinculada a este ejercicio es la tabla proyecto empleado. ¿Y qué tendría que hacer para encontrar todas las personas que trabajan en el proyecto 001? Tendría que hacer una selección. Bien, tengo que hacer una selección, voy a buscar el comando acá, si lo copio, una selección. De la tabla proyecto empleado, Proyecto empleado, donde proyecto sea igual a 001. donde el ID de proyecto, Y de proyecto. recuérdenme si se llamaba así o número de proyecto, después ustedes le ponen como tiene que ser, sea igual a 001. ¿Está? Perfecto. Perfecto, ese sería lo que hay que hacer. Vamos a achicar un poco la letra. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Y eso me devuelve una tabla que tiene ¿qué atributos? ¿Qué atributos tiene esa tabla? La tabla que me Tenemos devuelve. atributos. Código, descripción, fecha de inicio y fecha fin. Ahí está. El código del proyecto. Con el el proyecto. ¿Qué más? Descripción, fecha de inicio y fecha fin. No. No estamos aplicando sobre la tabla de proyecto. Estamos aplicando sobre la tabla Número, de proyecto empleado. código de proyecto, código de legajo de empleado, fecha de inicio y fecha fin. Ahí está. El código del proyecto, ID del proyecto, el legajo del empleado, la fecha de inicio, o sea que empezó a trabajar el empleado en ese proyecto y la fecha en que terminó de trabajar ese empleado en ese proyecto. ¿Estamos? Bien.
Pero a mí me gustaría, la verdad que los legajos de los empleados no me los conozco. Me encantaría conocer el apellido y el nombre. ¿Qué tendría que hacer? Cuando me dice listado de las personas, si un usuario me dice, che, mandame un listado de las personas del proyecto 001, yo no le voy a mandar un listado de legajos. A lo sumo le voy a mandar el legajo con el apellido y el nombre. ¿Qué tendría que hacer para eso? Producto natural. El producto natural. Vamos con producto natural. Producto natural. ¿Con qué tabla? Empleado. Empleados. Empleado, no sé cómo le llaman. Bien. Ese producto natural se va a hacer por el número de legajo, por el legajo, ¿sí? Porque el atributo que tienen en común estas dos tablas es justamente el legajo. El atributo de igual dominio que tienen estas dos tablas es el legajo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Entienden? Sí, ¿Pero es necesario explicitar que es a través del legajo lo que se hace o no? No, por eso no lo puse. Bueno, entonces cada vez que voy a hacer un ejercicio, en principio, yo tendría que ponerme y pensar cuáles son las tablas que están involucradas. Por ejemplo, dijimos, acá la tabla que está involucrada, de donde voy a sacar la principal información es proyecto empleado. ¿Está bien? Lo segundo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿qué me están pidiendo? Y si me están pidiendo algo que tengo que comparar de cada registro, voy a tener que usar una selección. ¿Está bien? Y después me fijo de, justamente, cuáles son los atributos que quiero que me devuelva. Cuando veo los atributos, si no encuentro todos los atributos en la tabla sobre la cual trabajé primero, tendré que combinar esa tabla con alguna otra, que fue lo que hicimos acá. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí. Trabajo por el no, ¿cierto? Me olvido. Sí, dice Leonardo. Bueno, vamos al ejercicio 1B. El que no entienda me dice porque yo trato de explicarlo de otra forma, si no se entendió. Necesito que lo entiendan. ¿Qué dice el 1B? Si me lo copian en el chat. Mostrar todas las personas que trabajan en los mismos proyectos que el empleado Juan Pérez. Perfecto. Bien. Mostrar todas las personas que trabajan en los mismos proyectos que el empleado Juan Pérez. Bien. Yo tendría que sacar qué cosa entonces primero. Una selección de Juan Pérez. De la tabla De empleado. empleados. De empleado. Bien. O sea que, en principio yo necesito el legajo de Juan Pérez para saber después en qué proyectos trabajó. O sea, las tablas con las que voy a trabajar son las mismas de antes. Son proyecto empleado y empleados. Bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces me dicen que haga una selección, vamos, la profe está media vaga, copia y pega, me pase el lío. Selección de empleados, y acá tendría que poner, ¿cómo se llamaba el atributo? Nombre. Apellido y nombre, ¿cómo se llamaba? Todos tenemos distintos, así que Bueno. cualquiera de ellos. Apellido y nombre tendría que poner Pérez Juan. Vamos a suponer que lo grabamos así. Bien. Acá me devuelve esto una tabla que tiene un montón de atributos. ¿Sí? Todos los atributos de la tabla empleados. Pero ¿yo qué necesito de esto? Legajo. El legajo. ¿Cómo hago para quedarme solamente con el legajo? Proyectazo. Proyección. Proyecto de esa tabla el número de legajo. O sea que me voy a quedar con pi.
para aplicarlo acá a una proyección de esta operación que hice acá de la selección, y de esa proyección me quedo únicamente con el atributo legajo. ¿Está? Voy a poner en otro color, así esto se entiende mejor. Esta es la que me estoy quedando acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Bien. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué más tengo que hacer? Una división puede ser. Bien, ahora sí, porque en este tengo que aplicar una división. Pero antes de aplicar la división, yo tendría que encontrar el divisor, que está en una de las tablas estas que dijimos, que necesita este ejercicio. Todos los proyectos donde trabajó Juan Pérez. Primero tendría que encontrar todos los proyectos donde trabajó Juan Pérez. Sí, señor. ¿Y cómo hago eso? Y tendríamos que... Producto natural con proyecto empleado. Después hacerle una proyección al nombre de proyecto. Al número de proyecto. ¿Sí? ¿Entendieron todos? O sea que yo tendría que combinar proyecto empleado con esta tabla que encontré recién. ¿Sí? Que no le pusimos nombre, así que ya mismo le vamos a poner, que se llama, por ejemplo, R1. Y en R1 guardé esa proyección por legajo, y ahora la estoy combinando con la tabla proyecto empleado. En el chat. ¿Cómo? Queda un minuto y se corta. Muy bien, después arrancamos otra vez. ¿Se entiende hasta ahí? Que yo combine proyecto de empleado con R1, pero ahora me tenía que quedar solamente con el ID de proyecto. Entonces vamos a poner R2. De esta tabla voy a hacer la proyección